Hola, bienvenidos nuevamente a Por Debajo de la Pluma. Nos encontramos de nuevo después de tiempo, pero esta vez para acercarnos a una voz que desde la quietud de Tacuarembó, espero que lo haya pronunciado bien, en Uruguay, logró limpiar los vidrios del lenguaje para dejarnos ver la luz del otro lado. Estoy hablando de la poeta uruguaya Circe Maya, una poeta que nos enseñó que lo sagrado no está en lo lejano, sino en la taza de café, en el brillo de una aguja o en el paso del tiempo sobre un rostro familiar. Y para recorrer esta poesía de lo visible me acompaña la poeta Alejandra Derriulat. Alejandra Derriulat es una poeta uruguaya, socia cofundadora de la Asociación de Escritores Hispanos en Países Bajos. Publicó en el 2005 La Derrota, una novela corta bajo la editorial Artefacto, Montevideo, Uruguay. En el 2013 publicó su poemario La Voz del Viento, bajo Rebeca Link Editoras, también en Montevideo, Uruguay. En el 2016 publicó poemas de La Voz del Viento, traducidos al inglés por Mariana Rosa, en la revista alemana Ikebay Art and Research. En el 2017 publicó su segundo poemario llamado En la Estación, editado en Amazon. En el 2024 aparece Voces entre dos orillas, un poemario precioso, bilingüe, en español neerlandés, editado junto con las poetas argentinas Mariana Rosa, Alejandra Sir, Cuca Esteves y la neerlandesa Miriam Musch, bajo RIL Editores, en España. Y hace poquito, en abril de este año, 2026, edita su tercer poemario llamado Raíces Inversas, también bajo RIL Editores España. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Karina, por haberme invitado. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, y para ponernos a tono, como siempre, vamos a leer un pequeño poema de esta autora, que ha sido todo un descubrimiento para mí. El poema se llama El medio transparente y dice así. Lo mejor sería no pensar demasiado en ellas, las palabras. Ellas vienen, así o de otro modo, y no es tan importante. Vidrios, ventanas son, y habría que limpiarlas, con cuidado. Por eso, no pintarlas. ¿Qué verías detrás? Y no adornarlas. Por mirar el adorno en la ventana, no miraste hacia afuera. El más breve vistazo hubiera sido al menos suficiente para mirar la luz del otro lado. Sí, la luz de afuera, sobre un rostro que pasa. Es un poema precioso, luego lo comentamos. Pero vamos a comenzar con la pregunta de siempre. Antes de leer un poco sobre la biografía de Circe Maya, me interesa saber, Alejandra, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la poeta? Cuéntanos. Bueno, desde hace mucho tiempo que conozco a Circe Maya. En mi juventud, a partir de los 15, 16 años, ya escuchaba al cantautor uruguayo internacionalmente conocido Daniel Biglietti. Daniel Biglietti musicalizó muchos poemas de Circe Maya y a mí me encantaban. Los escuchaba, inclusive creo que llegué hasta bailar una vez, una ¿Ah, sí? coreografía, sí, con un poema de Circe musicalizado por Daniel Biglietti. Más adelante sí conocí profundamente su obra poética, independiente de la musicalización. Tomé contacto con la editorial, con las editoras de Rebeca Linke, Yeah. y ellas justo en el 2010 acababan de sacar una antología completa de la obra de Circe hasta aquel entonces. Y bueno, me la devoré. Hasta el día de hoy la tengo en casa y la leo y la releo y me parece maravillosa. Y en aquel entonces, bueno, fue como el primer acercamiento a su poesía, y en el 2013
Rebeca Linke edita un poemario, mi primer poemario, La voz del viento, y le envían tienen el precioso gesto de enviarle a Circe Maya un ejemplar a Tacuarembó. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Qué nervios también, ¿no? Y Circe es una persona muy accesible, muy sencilla, muy cálida, y me escribió apreciando mi poesía, y ahí empezamos una especie de intercambio, un par de mails nos intercambiamos, y la verdad es que para mí fue precioso, fue un privilegio haber intercambiado con ella. A ver si buscando en la internet nos encuentra y ve esta conversación que tenemos. Y yo debo agregar que yo no conocía a Circe Maya. Su nombre me era un poquito, me sonaba un poquito cuando lo comentaste, porque yo sigo a los ganadores de los premios grandes, como el premio de Federico García Lorca, y yo sé que ella lo recibió, pero hasta ese momento su nombre había pasado para mí un poquito desconocido. Cuando conversamos con Alejandra la posibilidad de hacer esta charla, y me nombra Circe Maya, pues yo, como saben amigos, yo estoy siempre muy abierta para conocer nuevos poetas, nuevos para mí al menos, y ha sido un descubrimiento muy bonito. Lo que a mí más me ha gustado tal vez, bueno, muchos de los poemas, pero también me gusta su pensamiento poético. Creo que me he hundido un poco allí, ¿no? Investigando un poco cómo piensa, sus teorías, su admiración por Machado. Me gusta mucho ella. Pero vamos a hablar un poquito de ella. ¿Quién es Circe Maya para quienes no la conocen? Circe Maya nació en Montevideo en 1932. Su nombre, inspirado en la mitología griega, prefigura a una mujer capaz de transformar la realidad, no con pociones, sino con la mirada. Publicó su primer libro, Plumitas, a los 12 años. Fue impulsada por sus padres. Y ella estos poemas de Plumitas los escribió entre los 10 y los 11 años. Estudió filosofía, disciplina que se convirtió en el esqueleto de su poesía. Vivió el exilio interno durante la dictadura uruguaya, con su esposo preso y ella destituida de la enseñanza. Sufrió la pérdida de un hijo en 1983, un quiebre que dio paso a su obra más desgarradora, llamada Destrucciones. En el 2023 recibió el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, consolidándose como una voz universal desde su retiro en Tacuarembó. Bueno, esa es Circe Maya, muy breve. Y vamos a hablar un poco sobre las diferentes fases poéticas. Bueno, estas fases poéticas no son académicas, son fases que me las he, digamos, inventado en base a lo que he leído. A la primera le he llamado El despertar y la transparencia, que va desde 1958 a 1970. 1958 es cuando publica sus primer libros ya de adulta, ¿no? Y el primer libro se llamaba En el tiempo, y luego publica Presencia diaria. En ellos, Circe explora la pérdida de su madre y la belleza de lo inmediato. Alejandra, en esta etapa, Circe parece pelear contra el tiempo que borra los rostros. ¿Cómo ves esa lucha entre la memoria y la desaparición en sus primeros poemas? Bueno, Circe, como tú bien también lo expresaste, tiene una formación en la filosofía, y yo creo que detrás de una aparente sencillez y transparencia, ella plantea, expone temas filosóficos muy profundos, ¿no? Y Circe estuvo marcada por la desaparición eh, sí, de seres queridos, no solo de su madre, sino también más adelante de un hijo. Claro. Y pienso que ella, a, a raíz de, de los sacudones que la vida también le fue dando, lo tomó como materia, ¿no? Para crear.
Ujú. Este tema de la desaparición, yo creo también que que se da con otros tópicos que atraviesan toda la obra, es decirse, como ser la Ujú. fragilidad de nuestra condición humana, la fugacidad Claro, del tiempo, eh, ese permanente cambio, ¿no?, que sí. vivimos cuando nos embarcamos en una vida. Ujú. Ella toca ella más que tocar, yo diría, ella aborda desde una gran profundidad todos estos temas existencialistas. Sí, 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 sí. Me gusta mucho lo que dices porque me da la impresión de que Circe Maya concibe el poema como un puente entre la experiencia, esa experiencia viva que te da naturalmente todas estas situaciones que pasas de pérdidas, de desapariciones, este puente entre la experiencia y la expresión verbal. Y ella lo que hace, me parece, tú corrígeme porque tú la conoces mucho más que yo, postula una especie de poética del diálogo, donde el tono del poema no se aleja mucho de la conversación cotidiana y ella lo pone en palabras muy simples y nos lo muestra y por eso conecta mucho, conecta muy bien, digamos así, con el lector. Eh, yo creo que sí, que es curioso, ¿no? Creo que sí, que no. A Porque ver. por un lado, si bien es verdad, su poesía es muy transparente, tiene un tono de diálogo, por ese lado es muy accesible, pero a su vez su registro poético está muy alejado de una conversación cotidiana eh, trivial, Ah, o de claro. una conversación cotidiana, como diría, como para no disminuir nada, ¿no?, en esta vida, pero de una conversación cotidiana que podríamos tener por teléfono. Y ahí Claro. es donde vemos que Circe tiene un trabajo sobre el lenguaje impresionante. Y el ritmo. Y cada verso no está porque sí. O sea, la longitud de cada verso de Circe Maya está trabajada. Claro. Seguramente no fue el primer poema que ella escribió. Luego, en la fase de depuración de sus poemas, ¿no?, de su escritura, ella trabaja el ritmo, los sonidos entre las palabras, el lugar, te diría, también de dónde cae cada palabra, porque eso es lo que le da al poema um, singularidad. Mira. Y es lo que lo diferencia de una conversación cotidiana. Claro. Es que también sus estudios filosóficos y su pensamiento filosófico está allí. ¿No? Ella no ha podido dejarlo desde muy pequeña, ¿no? Viven en lo diario. Yo tengo una cosa que me pareció muy interesante de una de las entrevistas que me enviaste, era sobre el concepto de hogar. En esta Mm, entrevista en que ella se pasó 15 años traduciendo a Robin Fulton. No sé si has sí, leído algo de él. A mí, bueno, yo he leído las traducciones, no he leído ningún o sí, creo que busqué un texto de él en inglés y la verdad es que me gustaron más las traducciones, perdón. Me gustó mucho que ella haya utilizado sobre su poesía o que haya indagado en el concepto de home, ¿no? Home es casa, hogar en inglés, y que sí, ella menciona en esta entrevista, a ver si lo recuerdo bien, que durante su niñez se mudaba mucho. Eso también corresponde a unas, digamos, pérdidas o desapariciones, ¿no? sí, Y cuando se mudó, Tacuarembó se convirtió en algo simple y borroso. Estoy leyendo mis notas aquí, donde la palabra hogar es confusa y por lo tanto no elige una sola casa, sino que dice que le gustaría asomarse al fondo de todas estas casas porque de esa manera eh, le llama a ver qué memorias despierta y le produce una búsqueda de sentido, ¿no? Entonces, me parece muy bonito esto porque
perdemos muchas cosas cuando nos mudamos. O sea, no solamente estamos hablando de desapariciones físicas, sino también de desapariciones de cosas que ya no vamos a tener durante nuestra vida. Las mudanzas es una de ellas. Y ella busca e indaga sobre el concepto de hogar, de casa, y mira lo que encuentra. No puede colocar el concepto en una sola imagen, sino en todas esas casas donde vivió, porque en todas hay memorias. ¿Qué me comentas al respecto? Interesantísimo, sí, tal cual. Yo creo que es así. Me identifico mucho con Circe porque casualmente también tuve una infancia con muchas mudanzas, inclusive de país, porque mis padres se trasladaron en una época a Buenos Aires y luego volvimos a Montevideo. Entonces, cuando yo también siento o digo la palabra hogar o casa, refiriéndome a mi infancia, se me aparece un collage de distintas fotos y por eso también me parece maravilloso eso que plantea Circe, a través de las mudanzas se dan cambios, Sí. se pierden cosas, se ganan otras, vamos mutando, ¿no? En el camino. Y es muy curioso, Circe nunca salió de Uruguay, pero parece como que sí, como que hubiera migrado dentro de su propio país a través de esas mudanzas. Es muy, muy interesante eso, muy Sí. entrañable, ¿no? Y la reflexión que le pone a todo eso. Mira, después de traducir 15 años a un poeta y tener en la mente ese concepto de home y cómo lo traduzco con todo lo que significa, ¿no? Me pareció muy, muy bonita esa parte, y esa es la parte filosófica de ella, ¿no? Que trae las preguntas, ¿no? Como decía María Zambrano, ¿no? La filosofía trae las preguntas dentro del caos, y la poesía trae las preguntas para ordenar ese caos, ¿no? Y me gusta mucho esa parte. ¿Qué te parece si leemos un poco de sus poemas? Hay un poema muy precioso, bueno, muchos poemas preciosos, pero hay uno con el cual me gustaría que empezaras, Alejandra, se llama Niebla, del poemario El Puente de 1970. Y luego lo comentamos. Sí, acá está, Niebla. Sí, es muy bonito este poema. Mm, Niebla, del Puente 1970. Cruza corriendo un niño. Golpean las baldosas sus pies rápidos. Atraviesa la plaza y una niebla veloz lo va alcanzando. En un instante borra casas, cielo, los canteros, los árboles. Todo se ha vuelto humo. No hay nada ya, no hay nadie. Otra vez alguien canta mientras cose. La aguja brilla sobre la tela y crece el canto, crece. Vegetalmente alza, delicado follaje de sonidos. Pero otra vez la niebla devora a quien cosía y a su tela. Y al brillo de la aguja ya no queda ya más nada, más nadie. ¡Wow! Dime, Alejandra, ¿qué te hace sentir o pensar este poema? Es impresionante, ya se me están llenando un poquito los ojos de lágrimas, porque este poema es otra vez, ¿no? En su primera fase es una escena, hay dos escenas hermosas, cotidianas, Sí. pero a través de estas escenas está el devenir del tiempo. Un niño que empieza recién la vida, corre y la niebla comienza, ¿no? A llevarse todo Sí. de esa escena, al niño, a las casas, al cielo, a los árboles. Y yo interpreto en este poema a la niebla como al transcurrir del tiempo. Ese transcurrir silencioso que se Sí. va devorando muros, personas, lugares. Me parece impresionante la imagen y creo que no debe ser para nada casual de la aguja, ¿no?
conlleva también en la tradición literaria el tema del tejido, ¿no? Que es aquello que se va forjando también con el trabajo, con el tiempo, la aguja que brilla en un momento de esplendor en el trabajo de una mujer. Me impacta mucho también las imágenes que levanta con elementos cotidianos, pero son imágenes de un nivel extremadamente original, diría yo, y crece el canto, crece vegetalmente, alza delicado follaje de sonidos. Hay una comparación entre el canto de la mujer que cose y el crecimiento de una planta. Un canto que se hace planta, con delicado follaje de sonidos. Es de una exquisitez, pero la niebla devora a quien cosía. O sea que vuelve a aparecer el tiempo que no perdona a nadie, ¿no? Sí. Y va barriendo, así como quien barre las hojas del otoño, ¿no? Efectivamente. Y sí, mira, tú mencionabas esto al paso del tiempo, sí, efectivamente, me hizo reflexionar a mí sobre la fragilidad de la hora y lo rápido que lo cotidiano se desvanece, ¿no? Qué rápido puede ser, porque es tan fugaz como la vida, ¿no? Y me gusta mucho que ella captura esas dos escenas cotidianas llenas de vida, ¿no? Porque está llena de vida. Un niño que corre es vida, ¿no? Y alguien cantando mientras cose es vida. Y sin embargo está ahí la niebla perenne, ¿no? Porque en algún momento esto desaparece. O sea, yo pensaba, ¿no? Es que es la vida misma, es esa fragilidad también de las cosas, ¿no? Ahora tenemos, mañana no sabemos, como no sé, hay un dicho que dice esto, ¿no? Pero también me invita a pensar en el disfrute, porque mientras corre, ese niño que corre lo está disfrutando, mientras la persona está cantando, mientras que cose lo está disfrutando. Lo importante que es para mí en ese momento, o sea, estoy hablando de lo que me produce a mí ahora, ¿no? Es que es como un mensaje para mí de disfrutar de cada momento que pasa, porque ¿qué va a pasar después? No, uno nunca sabe lo que va a pasar después. Este es un momento de brillo, el próximo ya no brillas, pero de todo eso aprendes, ¿no? Y entonces es básicamente eso lo que yo pensaba cuando leía este poema. Y lo he leído, mira, no sé si a ti cómo lo interpretas o cómo lo abrazas a estos poemas, porque yo leo una vez y después cierro los ojos y digo, ¿con qué imagen me he quedado? Y yo me quedé con la primera imagen de ese niño que corre, me quedé con esa, ¿no? Y me imaginaba yo misma de niña corriendo cuando jugaba, a veces cuando me dejaban en la calle, ¿no? Otras veces dentro de la casa, pero me imaginaba esos momentos de felicidad, de la libertad que te da esa alegría, o la alegría que te da la libertad. Cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos formas creo que es correcto. Pero no sé cómo tú los vives, los poemas, Alejandra. Sí, también me identifico mucho con lo que dices, Karina, porque hay algo en Circe muy vital. Sí. Su poesía es muy vital y también puede ser por momentos muy dramática, pero también eso es vitalidad, ¿no? La alegría convive al lado del desgarro, de la tristeza. Y es verdad que a mí ella también me conectó como con casi un nuevo estado de conciencia, en el sentido de decir, wow, es aire todo, ¿no? Es algo que se va disolviendo. Y es tan bonito como una flor que dura una semana, quizá, porque luego los pétalos se caen, ¿no? Los tulipanes acá, por ejemplo, en Holanda, tienen un ciclo de una semana vital, ¿no? Sí. Es impactante y qué bellos que son. Entonces, es como a mí el mensaje es, sí, eso que decías, abraza al instante, ¿no? Respíralo, valóralo, porque realmente se disuelve en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O Sí. sea, hay algo que continuamente se va sucediendo y que escapa a nuestro poder.
exacto. Y que es muy bello también. Y por eso Sí, amerita también eso que tú decías muy lindo, ¿no? Amerita abrazar imágenes en nosotros, como a mí me gustó mucho esa del canto que crece, ¿no? Como una planta, y guardarlas. Y qué lindo que cuando esas imágenes se pierden o las olvidas, porque también en la memoria todo se va disolviendo, sí, sí. puedes volver a leer el poema y decir, ah, acá está la imagen, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Mira, ahora que mencionas esto, yo tengo otro poema que va a tono con el primer poema. Mira, si uno es la niebla, ¿no? Uh-huh. Niebla, y todo lo que ello implica, mucha vida también al mismo tiempo. Aquí tengo el poema que se llama La muerte, Sí. que es del primer poemario de ella que se llama El tiempo, en el tiempo de 1958. Y lo voy a leer. A ver, dice así. A las 3 de la tarde anocheció de golpe y se le voló la luz, el piso, las agujas del tejido, la lona verde, el cielo. ¿Ves qué fácil? ¡Qué fácil! Un golpecito, un hilo que se parte en silencio a las 3 de la tarde. Y después ya no hay más. De nada vale ahogarse en llanto, no entender, tratar de despertarse. Muerte, de pie, la muerte, altísima, de pie, sola, parada, sobre mayo deshecho. Este poema lo escribió tras la muerte de su madre, ¿verdad? Sí, ¿Qué piensas de este poema, Alejandra? que es impresionante, es muy impresionante, porque es muy difícil escribir de la muerte, ¿eh? Escribir de la muerte sin caer en un cliché. ¿Sí? Y Circe Maya lo hace con una altura impactante. Sí. Cuando ella dice se le voló la luz, el piso, las agujas, se ve que su madre también tejía, ¿no? Hacía estas Sí. tareas Y aparece la cotidianas. aguja nuevamente, ¿eh? Sí, eso también es impresionante. Aparece la aguja nuevamente. Se le voló la luz. En vez de decir se murió O se apagó, o se ella dice se apagó, le voló, claro. se le voló la luz. ¿Qué forma tan maravillosa de transmitir la muerte de su madre? A mí me parece magistral este poema. Y ves qué fácil, ¿no? Qué fácil. Un golpecito, un hilo que se parte en silencio a las 3 de la tarde. Que, Es el hilo de la vida, ¿no? Se sí, parte sí, y ahí ya no late el corazón, ya no hay nada en movimiento. Eh, a mí me impresiona cómo Circe, evidentemente otra vez con elementos muy cotidianos, pero uh-huh. ella los maneja con mucha sutileza para gestar imágenes que transmiten sentimientos, estados de ánimo y en este caso girando en torno a la pérdida de su madre. Sí, sí, sí. Mira, yo pensaba exactamente en esto que decías tú, porque además, cómo personifica la muerte, la imagen final de la muerte triunfante para mí es espectacular en este poema, porque cierras con una personificación imponente, ¿no? Es altísima de pie, o sea, la muerte altísima de pie, parada sobre un mayo deshecho. ¿No? Qué fuerte. O sea, yo pensaba, esa sensación de impotencia absoluta, inevitable, frente al dolor humano. Me gustó mucho este poema también. Estos dos poemas son preciosos, en realidad son muy, muy lindos, muy lindos. Bueno, y avanzamos un poquito y vamos a una segunda fase llamada La oscuridad y la luz recobrada. Estamos hablando de 1972 hasta esta época. Aquí pasamos ya por la dictadura, la tragedia personal que marca su obra, pero Circe siempre vuelve a la levedad y a lo visible.
Se pregunta, tras la muerte de su hijo tenía 18 años cuando muere en un accidente de tráfico, Circe escribe Destrucciones. Mm. ¿Cómo puede una poeta reconstruir el mundo cuando las palabras mismas parecen haberse roto, Alejandra? Es una pregunta, yo diría, casi imposible de responder, porque, a ver, no somos todos iguales y ante una situación tan drástica, tan Ujú. trágica, que es la muerte de un hijo, ¿no? Sí, Que es una muerte que yo interpreto casi contra natura, porque por lo general son los hijos, perdón, que entierran a sus sí. padres, ¿no? Y no al Ujú. revés. Eh, de todas formas, o sea, yo no sé, francamente, no pasé por esa experiencia, pero gracias a Dios. De todas formas, Circe reveló una entereza a través de sus poemas, los cuales están atravesados por todas sus vivencias. Es una poeta filosófica y vivencial Sí. también, ¿no? Entonces, imposible de dejar, de evadir, de evitar para ella la temática de la pérdida del hijo. Sí. Creo que además ella logró hacerlo con una destreza maravillosa en lo que se llama, más allá de la poesía, yo diría en la literatura en general, ese equilibrio entre forma y contenido. Cuando Sí. la forma de un texto está en perfecto, casi perfecto equilibrio con su contenido, es que ahí no vemos la forma y recibimos solo el contenido. Yeah. Y por eso es que ella logró eh, conmover, ¿no? Con esta temática, sin caer para nada en un sentimentalismo, ¿no? Claro. Pero en realidad es algo que creo que quizá solo ella podría responder. Esta es mi modesta interpretación, ¿no? De los hechos. Sí. Eh, la cuestión es que ella no, en ese momento gracias a Dios no se bloqueó totalmente, ¿no? Y no dijo, bueno, esto lo dejo a un costado y me quedo muda y sigo para adelante como puedo. Como que Circe le da a, realmente a cada instancia un lugar en su poesía, a cada instancia de su vida un lugar en su poesía. Sí. También, Me parece una gran valentía. sí, en eso estamos completamente de acuerdo. Es muy valiente para no haberse dejado, o sea, estaba rota, pero no completamente destruida, ¿no? Mm, Ha tenido bastante valor para, digamos, reconstruir y pegar esos pedazos. Pero también hay una cosa interesante, porque que me parece, en la influencia de Antonio Machado se puede ver también en esta mm, época, sobre todo con esto cuando él dice, tengo acá mis notas, ¿no? Eh, darle luz a tus versos, leerse al frente y a lo concreto, que sería una ala de un pájaro, y después tiene la segunda ala, que es la lectura del sesgo. Y esto te lo digo, ¿por qué? Porque ella cita en esta entrevista que tú me pasaste, que la leí así minuciosamente, ella habla de que se detiene un momento mientras estaba conversando sobre el poeta escocés Fulton, y detiene y se pone a mirar a través de la ventana y dice, mira los pájaros que pasan. Y cuando dice esto es porque los pájaros, de alguna manera, están volando, pero vienen a romper un poco ese momento en el que estás tan metido en algo, porque la realidad es así, ¿no? Pasa por allí. Y entonces hay dos maneras de leer un poema. Uno es leer lo concreto, lo que estás viendo, ¿no? El pájaro que pasa.
y el otro es el sesgo, que es el significado que se esconde detrás. Eh, ¿Qué es lo que sugiere en base a la experiencia personal de quien lee el poema? Y entonces ella, al perder a un hijo, como otras pérdidas, naturalmente las palabras, el uso de los recursos del lenguaje van a tomar un matiz muy especial y que solamente las personas que hayan tenido pérdidas, pueden ser de familiares u otro tipo de pérdidas, puedan relacionar de alguna manera esa pérdida con lo que están leyendo. Y eso allí lo que siempre decimos, ¿no? Que un poema tiene miles de interpretaciones, pero que hay una forma, solamente una, que es esa relación entre el dolor de una persona o la alegría de una persona, lo que conecta con aquellas palabras que se han formado en un poema. Y cada persona le va a dar un significado o un valor diferente. Y entonces me gustó mucho esta interferencia, digamos así, de Antonio Machado, de alguna forma en su poesía. Y me gusta mucho esto de lo concreto y lo que hay debajo de esto, ¿no? Entonces yo creo que este dolor que ella sintió, nosotros no lo vamos a vivir de la misma manera, ¿no? Las personas que hayan experimentado esto podrán acercarse, pero tendrán una manera muy especial de vivirlo y de sentirlo. Y para cada uno habrá una interpretación diferente. Entonces, eso es lo que yo veía, ¿no? En esta época. Tú sabes que, estoy hablando mucho aquí, pero es que yo me compré esta antología y me gusta, lo que me gusta de las antologías de un poeta es que abarca los diferentes momentos de su vida, unos cuantos poemas de los primeros libros, de los segundos libros, y te puedes dar cuenta de la evolución de la poesía y de la evolución del lenguaje también de ella. Hay una constante que yo he notado que es esos momentos filosóficos, pero hay una evolución de su lenguaje también que va prácticamente a la par con su pensamiento poético que va desarrollando a través de los años. De aquí creo que ya me extendí demasiado. Bueno, vamos a leer más. ¿Qué te parece? Sí, encantada. Hay un poema que me gustaría que lo leas, Alejandra, que se llama Grados de Irrealidad, que vienen ya de un poemario un poco más avanzado. O sea, estamos pasando de los poemas que están antes de los 70. Y bueno, entonces veamos este poema. Viene del poemario de Cambios, Permanencias de 1978. La esfera más cercana hay un fuego encendido y rostros familiares. Hay charlas previsibles y silencios, como pequeños lagos. El verdadero mar está muy lejos. El silencio total planea lejos, como vaga amenaza. Por ahora charlamos y callamos y la pequeña actividad del día se abre en abanico. Pero ¿quién une gestos y palabras y días con sus noches para que sean en verdad reales como chispas sueltas? ¿Quién vive plenamente y está en verdad despierto? Coméntame, porque este poema está escrito en la dictadura y habla del temor de ser fantasma uno mismo, en un mundo donde la realidad se ha vuelto sospechosa. ¿Qué te produce? ¿Qué te hace pensar este poema, Alejandra? Bueno, yo también sobreviví la época de la dictadura. Siendo niña me tocó ir a la escuela en plena dictadura. Sí, a mí este poema me transmite como es esa intimidad que se daba en aquellos momentos solamente y particularmente dentro de casa. Yeah. Como la necesidad de estar con la familia, de compartir por ahí muchas cosas que no se podían compartir afuera. Yeah. Ella
ella habla del silencio, ¿no? Dice también, ella expresa, el verdadero mar está muy lejos. El silencio total planea lejos, como vaga amenaza. Sí, no eran tiempos donde el silencio fuera tranquilidad, o Sí, serenidad, o meditación, sino eran silencios tensos. Había siempre algo en el aire en aquella época como muy amenazante, ¿no? Y uno se sentía solo, seguro en casa, y te diría que para hablar de ciertos temas, hablando bajito. ya, Yo recuerdo hasta el día de hoy, mi madre siempre me decía, Alejandra, no hables con nadie de política cuando vayas a la escuela, porque es peligroso. claro. Y la verdad es que nadie lo hacía, o sea que todos teníamos miedo. Sí, a mí me transmite esa dualidad, ¿no? Este poema, el refugio en el que se convirtieron nuestros hogares Claro, y lo amenazante del mundo de afuera, ¿no? sí, sí, sí. El esposo de Circe estuvo muchos años preso Sí, en la dictadura. sí, sí. Mm. Mira, me haces pensar, ¿no? Cómo nuestro hogar, no importa las mudanzas, no importa el tiempo que hayamos vivido en estas casas, pero ese hogar, esa casa se vuelve un refugio o como una especie de escudo también, ¿no? Frente a una realidad que puede ser amenazante. Y me parece que ella lo refleja de esta forma muy, muy bien. Me gusta mucho. Sí, sí, totalmente. Sí. Hay otro poema que se llama Raíces, que es de la Pesadora de Perlas. En este poemario no he identificado el año. ¿Tú sabes de qué año es la Pesadora de Perlas? Francamente no. No importa, pero es de la misma época, o sea, es de 1972 hacia adelante. Y Ah, lo voy a leer, lo voy a leer. capaz que lo encuentro, seguramente sí, en el índice. ¿De qué época es? Estamos hablando de 1972 hacia adelante. Ah, ok. A ver, voy a leer este poema que se llama Raíces, que es el libro de la Pesadora de Perlas. Y aquí comienzo. Hoy de mañana tuvimos que arrancar unas hierbas que creían en todas las ranuras. Se arrancaron las hierbas y quedaron al sol temblando las raíces, como sorprendidísimas. ¿Y esto? ¿De lo oscuro a lo claro en un instante? Muerte invertida, rara, de la tierra cerrada y ciega, al ojo azul que todo lo traspasa, abrirse a todo aire, perderse, soltarse a toda luz, también perderse, dicen las raíces, temblando. Mm. Esta reflexión sobre el paso de lo oscuro a lo claro, las raíces tiemblan al ser arrancadas, es un poquito así como cuando nos enfrentamos a una verdad o a la muerte. ¿Qué, qué piensas de este poema, Alejandra? Em, bueno, que todos los poemas de Circe me parecen maravillosos, pero este juego con la imagen de las raíces Sí, que son arrancadas de la tierra, nosotros asociamos por lo general esta imagen de las raíces mm, hincadas en la tierra y en la oscuridad. claro, Y esta posibilidad bueno, de sacarlas y exponerlas a la luz. Eh, Me parece que ahí Circe está calando hondo, ¿no? Con temáticas muy interesantes como la posibilidad también de nosotros, los seres humanos, de poder salir de una situación muy quizá también oscura, compleja, ya, difícil
de poder transformarnos, de poder darnos vuelta y mirar hacia la luz. Sí. Yo ¿Tú creo crees que que...? va más allá, ¿no? Sí, De lo concreto, sí. como tú recién decías, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta sobre esto que acabas de decir. ¿Tú piensas que este poema de alguna forma nos invita, o bueno, es una invitación a pensar sobre la libertad absoluta o el miedo a la libertad absoluta y al desarraigo? Porque las raíces de alguna forma es lo que nos sostiene, Mm. ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto romper con los lazos que nos sostienen, o sea, esas raíces nos libera? O por el contrario, nos condena a disolvernos. Bueno, es un tema bastante complejo. Tendría que leer varias veces, ¿no? Releer varias veces el poema, decirse. Pero no creo que Circe no es una poeta que eh, vaya por el camino de los absolutos. Entonces no creo que plantee algo sobre una libertad absoluta en la cual personalmente tampoco creo, porque los absolutos en nuestras vidas también se desmoronan fácil. Claro, sí. Lo que es interesante que tú decías es el planteamiento de que pasa, es verdad, sí, yo coincido o me identifico con lo que decías, que nuestras raíces son nuestro sostén, es lo conocido, es donde nacimos, eh, son costumbres que vienen de la familia y que nos van dando como una cierta dirección, pero creo que lo interesante a veces es dar las vueltas también, Sí. como sacarlas de la zona de confort, ¿no? Dar las vueltas o cambiarlas de lugar y ver qué pasa, qué sentimos, qué nos produce. Yo creo que a quienes nos hemos animado a migrar, tanto tú como yo lo hemos hecho, Sí. yo no siento haber cortado mis raíces para nada, pero sí trasplantado. Claro. Tuve que trasplantar en tierra diferente, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Sí, 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 sí. Sí, es una forma de verlo bastante amplia, bastante personal también, ¿no? Que a todos los que emigramos nos hace reflexionar sobre esto. Yo te quería preguntar, Alejandra, ¿qué aspecto de la técnica de Circe, ¿no? Esa precisión casi quirúrgica para elegir las palabras justas, crees que le hace única frente a otros poetas de su generación? Mira, acá tenía también de ella algo que justamente respecto a eso quería leer. Sí. Espera un segundito. ¿Dónde es que se me quedó? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy difícil decir o definir un solo aspecto técnico específico, Yeah. porque la técnica, tanto en poesía como en literatura, si bien existe, creo que también, ¿cómo decirlo? Es algo que no podemos definir con fórmulas concretas, ¿no? Yo al menos no creo en eso. Eh, Creo que sí, Circe Maya hizo dos cosas que para mí son fundamentales en la literatura, diría, más allá de la poesía. Y una es trabajar con su material interno en una forma muy honesta. Claro. No tenerle miedo a, o atravesar el miedo a expresar, a darle forma al dolor por el cual ella transitó, y también un trabajo muy consciente y muy personal Sí,
sí, sí. De la palabra poética, ¿no? Del lenguaje poético. Tú algo ya habías nombrado sobre dos vertientes, ¿no? Las dos vertientes que tendría que tener un poema, al menos en base a la mirada, ¿no? De Ujú. Circe. Y yo quiero leerlo textualmente, lo que Sí, Circe dice creo que se trata del mismo artículo. a Fue una ver. entrevista que el semanario Brecha de Montevideo le hizo a Circe Maya, hace varios años atrás ya, y ella dice, un poema podría tener dos alas. Ujú. Una apunta a lo concreto, a Sí. lo que el poema expresa en forma directa. La otra ala apunta a sugerir otras capas más profundas del Ujú. significado. Sí. Entonces ahí el poema está completo. El deseo de precisar y de ser atentos me parece una buena cualidad poética, dice Circe Maya. Entonces, para mí Circe Maya lo que tiene extremadamente agudizada es la capacidad Ujú. de observar la realidad, de absorberla y de transformarla en poesía, porque cuando ella habla de la ala que apunta, la ala poética, digamos, ¿no? Que apunta a distintas capas del significado, Sí, ahí está el trabajo del poeta, claro. más profundo, más difícil también diría, porque ahí tiene que aparecer tu voz. Y yo creo que Circe Maya encontró su voz como poeta. Ujú. Y eso es lo que la hace singular a todo escritor, ¿no? O sea, cuando un escritor encuentra su voz, para mí es singular. Sí, sí, sí. Y no es solamente encontrarla, obviamente que es trabajarla, fortalecerla, Claro, digamos que también ayudarla a crecer a esa claro. voz, ¿no? Sí, sí, sí. Y Pero es, un escritor por ejemplo, escriba solo a pura técnica y no haya encontrado su voz, es muy difícil que logre ser singular. sí, sí y no al mismo tiempo, pienso yo. Ahí discrepo un poquitito contigo, porque Maya es bastante técnica también, es lo que he podido ver en sus poemas. Y además en su evolución, eso sin haberla estudiado tanto, tanto como tú, pero lo que puedo mirar es que los poemas de 1958, vamos a comenzar desde antes, 1944, 1958, a los poemas del 2000, hay una evolución poética y hay una voz que la define en cada una de estas etapas. Y esa evolución tiene mucho que ver con su pensamiento poético. Sí, Y eso se nota. Entonces hay una técnica allí también, porque ella habla de esta ajenidad que la caracteriza mucho en su poesía. Por ejemplo, el hecho de respetar al entorno y a la naturaleza tal como es, ¿no? Habla también de una forma de traer lo cotidiano dentro de esa ajenidad y dentro de ese respeto. Es una técnica. Y, y la podemos ver, no estamos hablando de sonetos ni de técnicas uh-huh. líricas, sino de una técnica que hace que concuerdan y conviven con la forma como el lenguaje ha sido colocado uno tras otro, ¿no? Las palabras unas tras otras, las oraciones unas tras otras, para formar y respetar ese pensamiento poético que ella venía desarrollando con los años. Es un pensamiento poético filosófico. Y Sí, eso sí, es lo sí. que te quería comentar también, porque me parece muy, muy bonito. Hay una parte, justo creo que es esa misma entrevista, donde ella dice, ¿no? Que el mundo exterior hace un llamado constante a las personas, ¿no? Es un llamado constante, está ahí siempre, y que no se trata de que el objeto, de que lo observes y que escribas en relación a lo que te produce, es lo que dice, no es lo que te produce, si te produce alegría o tristeza, porque el Sí. objeto es el objeto, está haciendo su función de objeto. Entonces, no, hay que respetar su función. Entonces, me gusta mucho esa parte, porque a veces decimos, no, miro el horizonte y es el horizonte y es muy el horizonte y es muy, muy el yo, cuando en realidad, ¿no? Es el horizonte el que está ahí y el que está, sí, te produce algunas cosas, es verdad,
pero su cualidad de horizonte, su calidad de árbol, su calidad de pájaro, etcétera, es esa, está ahí para viviendo lo que es, ¿no? No está intentando producirte algo. Esa es otra cosa, esa es otra forma de llamarlo. Me gusta mucho esta ajenidad, como ella también critica cierta poesía postmodernista, ¿no? Respecto a la realidad objetiva. Me gusta mucho esa forma de pensar de ella y cómo lo transfiere a sus poemas. Sí, sí, no, yo en realidad creo que estamos de acuerdo, Karina, con todo, porque en realidad cuando me refería a solamente una técnica, me refería a estructuras ya conocidas, como tú recién también nombraste el soneto, aunque también un escritor lo puede tomar esa estructura y hacer de esa estructura algo muy personal. Yo creo que Circe hace en definitiva su propia técnica, pero además tiene un dominio muy, muy profundo de la lengua poética. Quizá también le haya ayudado este hecho de ser traductora. Ella está continuamente trabajando con lenguas. Sí. Porque a veces también me llama mucho la atención en los versos, ¿no? Los lugares donde ella elige colocar cada palabra, que tienen otro sonido y que no es digamos, el orden trivial, ¿no? De un verso. Sí, eso es cierto. Mira, Alejandra, para hablar de Circe habría que tener más tiempo y se nos está acabando, es una pena, pero a mí me gustaría que cerráramos con una reflexión sobre por qué leer a Circe Maya, Alejandra. Bueno, sí, es difícil porque, claro, a mí me fascina leer a Circe Maya, ¿no? Y no espero, no pretendo que a todo el mundo le fascine, la verdad. Pero creo que es alguien es una voz dentro de la poesía muy importante, porque ella tiene esa capacidad de detenerse, como tú recién decías, en el mundo que nos rodea, tiene una capacidad hermosa de observación y lo transmite con muchísima sutileza. Es una invitación en estos tiempos a la calma, ¿no? Y a la meditación y a no tener siempre esa prisa que nos arrastra por todas partes, ¿no? En la vida que estamos llevando y ese Circe también invita para mí a hacer una pausa con el mundo digital, Sí. en el cual, si bien es muy práctico y estoy agradecida a todo lo que nos ofrece, pero también continuamente estamos picoteando en un estadio muy superfluo un millón de cosas, y Circe es al revés, te invita a profundizar en la existencia. Sí, qué lindo lo has dicho. Pero además hay una cosa que a mí me ha gustado mucho y que está en otras entrevistas que he leído, es que lo dices muy bien, ¿no? Ella te invita a reflexionar y hacer una pausa, pero también te invita a los silencios, a ese aguijón del asombro. Y cierro con una cita, dice, el silencio, la agonía de quedarte sin palabras ante la magnitud de lo que te das cuenta de lo que no comprendes. Me encanta esto, porque los silencios son tan importantes, pero no solamente es el silencio del entorno, es el silencio de aquí, Sí. de dentro tuyo. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por haber aceptado ser mi primera invitada de Por Debajo de la Pluma de este año. Circe Maya ha sido un descubrimiento, nos enseñó que no hay que ir muy lejos para encontrar el misterio, que basta con limpiar una ventana. Gracias, Alejandra. Pero antes de irnos, por favor, coméntanos un poco sobre ti, qué estás haciendo, dónde te encontramos.
Bueno, muchas gracias. Para mí también fue un placer acercarte a Circe Maya y me encanta ver con el entusiasmo que la estás leyendo, estudiando. Eh, no te preocupes que me voy a encargar de que ella reciba este programa. Espero que le guste. Sí, seguramente que sí. Mira, como tú bien has dicho al comienzo, cuando leíste, perdón, mi biografía, acabo de editar este libro hablando de raíces, ¿no? Raíces inversas. Mira, ya lo tienes, ya, qué lindo. Sí, raíces inversas y bueno, la primera presentación va a ser el 20 de junio, sábado 20 de junio a las 14 horas en Casa Latina de Utrecht. Va a ser un placer poder compartir allí con el público. Y tú me decías, me acuerdo, me preguntabas muy en breve qué podría decir yo sobre mi poesía. Y francamente prefiero leer lo que otras voces dicen de mi poesía, de mis poemas y específicamente de este poemario. Silvia Viroga, eh, ex profesora de literatura que tuve en Montevideo. Wow, Sí, un honor que ella escribió el prólogo qué de, lindo. de este libro y también este texto para la contratapa que dice así: Raíces inversas de Alejandra de Riblatz es sin duda un poemario de sanación en el que el viaje, el desplazamiento de un sitio a otro, ya sea en avión, barco o automóvil, ocupa un lugar de privilegio desde el punto de vista simbólico. El viaje en su representación de la vida, del transcurrir y devenir vital, tiene en la literatura una larga tradición en la que los personajes cruzan el umbral de una forma de existencia para salir al encuentro de otra, en la que por fin hallan, para bien o para mal, un nuevo sentido a sus vidas. Los versos de Raíces Inversas poetizan una historia conmovedora que nos invita a compenetrarnos con nuestra propia existencia. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias por compartir este pedacito del libro. Queridos amigos, Alejandra Darrielat, si les interesa conocer a nuevos poetas con su poesía, por favor búsquenla. Estoy dejando allí sus redes sociales. Aparte de ser una excelente poeta, es una excelente compañera. Y bueno, y eso es todo por ahora. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, Alejandra, por venir y nos vemos en la próxima edición de Por Debajo de la Pluma. Estamos de vuelta. Adiós. Gracias.